La vitamina D influye en multitud de procesos del cuerpo humano, con lo cual se hace evidente de que debemos de prestarle una especial atención. Esta vitamina se obtiene principalmente por la luz solar. De hecho, se estima que entre un 60 a un 90% debería venir por este medio, es decir, por la exposición al sol, y el resto por medio de la dieta. Actualmente en el mundo más de 1.000 millones de personas, has oído bien, 1.000 millones, no tienen los niveles adecuados de esta vitamina. Para que seamos un poco más conscientes de la importancia que tiene la vitamina D en nuestra salud, vamos a ver algunas de sus principales funciones. Ayuda al desarrollo y al mantenimiento de los huesos y de los dientes, se encarga de regular los niveles de fósforo y de calcio en nuestra sangre, fortalece el sistema inmune, lo que nos hace más resistentes a cualquier tipo de infección, ayuda a que mantengamos un equilibrio y un balance hormonal correcto, mejora la salud cardiovascular, es decir, todo lo que tiene que ver con problemas del corazón y problemas que estén asociados a este, e incluso también parece ser que podría tener propiedades antienvejecimiento, que puede ayudar en distintos tipos de cáncer, y en aquellas personas que sufran problemas respiratorios también puede ayudarles. Como estamos viendo, la vitamina D ayuda a mejorar nuestro sistema inmune y también, como acabamos de ver ahora mismo, ayuda a mejorar los problemas respiratorios. Esto tiene una íntima relación con el problema que estamos viviendo actualmente en el mundo. De hecho, ya se han hecho algunos estudios en el que parece ser que podría ser de ayuda en este problema. Vamos ahora a ver ya qué 9 síntomas o 9 signos pueden indicarte de que estás teniendo una falta de esta vitamina y luego veremos a ver qué posibles soluciones hay. El primer síntoma o la primera señal es la fatiga y el cansancio. Si estás cansado, te levantas sin energía y te cuesta afrontar el día a día, es posible que esto se deba a una falta de vitamina D. Se ha visto que una deficiencia en esta vitamina aumenta la fatiga en comparación a aquellas personas que tienen unos niveles óptimos. Por supuesto, la fatiga y el cansancio pueden deberse a otros factores. De hecho, hay muchos que se asocian con estos. Pero sin lugar a dudas es un síntoma al que debemos de prestar atención. El segundo síntoma o la segunda señal son síntomas depresivos. Otra señal de que puedes tener deficiencia de vitamina D es que estés deprimido frecuentemente, que estés bajo de ánimo y que incluso no tengas ganas ni fuerzas para afrontar el día a día. Hay varios estudios que relacionan la falta de vitamina D con síntomas depresivos, entre otros motivos porque la vitamina D ayuda a que se sintetice la serotonina, que la serotonina también es conocida como la hormona de la felicidad. El tercer síntoma es que tengas dolor o debilidad en los huesos o que sufras de las dos. Como vimos al principio del vídeo, una de las funciones de la vitamina D es ayudar a regular los niveles de calcio y de fósforo en la sangre. Estos minerales además tienen una relación muy estrecha con lo que es la salud ósea. Dicho de otro modo, es que nos van a ayudar a que tengamos unos huesos más fuertes y saludables. Por lo que tiene sentido que si sientes dolor en los huesos, los notas débiles o incluso ves que eres propenso a tener fisuras o fracturas en ellos, es otro motivo por el que puedes sospechar que quizá no tengas los niveles adecuados de vitamina D. El cuarto síntoma o la cuarta señal son desequilibrios hormonales. Tanto en hombres como mujeres, tener niveles adecuados de vitamina D nos va a mejorar drásticamente la calidad de vida. A los hombres, entre otros motivos, porque concentraciones bajas de esta prohormona se asocian con niveles bajos de testosterona. Y ya sabemos los problemas a nivel de salud que tiene tener baja la testosterona en nosotros los hombres. Y en las mujeres, tener niveles bajos de esta vitamina se asocia con mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de síndrome metabólico, como puede ser enfermedades cardíacas o diabetes. Otra hormona que se va a ver afectada es la insulina, cuya principal función es mantener los niveles de azúcar en sangre estables. Esto se debe a que unos niveles óptimos de vitamina D se asocian con una buena sensibilidad a la insulina. Cuando tenemos una buena sensibilidad a la insulina, nos va a ser mucho más complicado engordar. Por lo que si tienes obesidad o tienes unos niveles de grasa por encima de lo normal, también es posible que tengas una deficiencia de esta vitamina. La quinta señal es tener un sistema inmune débil. Hay una estrecha relación entre niveles adecuados de vitamina D y un sistema inmunológico fuerte. El sistema inmunológico o inmune es un mecanismo natural de defensa de nuestro propio cuerpo y su función es protegernos frente a virus o frente a bacterias. El síntoma más claro y más evidente de que tienes un sistema inmune débil es que enfermes con frecuencia, pero también puede manifestarse por la caída del cabello, porque vayas mal al baño e incluso por tener un cansancio excesivo. La sexta señal serían las caries. Ya sabemos que la vitamina D influye en procesos que se relacionan estrechamente con nuestra dentadura, por lo que si tienes caries o eres propenso a ellas es posible que se deba a una falta de vitamina D. Por supuesto que si no tienes una buena higiene bucal, creo que no hace falta que lo diga, pero en ese caso, aunque tengas niveles óptimos de vitamina D,
lo normal es que te salgan caries, así que en este caso no aplica. En un metaanálisis realizado a más de 2.000 niños se concluyó que aquellos que se suplementaron con vitamina D tuvieron menor incidencia de caries que aquellos que no lo hicieron. La séptima señal es el insomnio. Otro signo bastante común de la falta de vitamina D es que no descanses bien, ya sea o porque no duermes las horas suficientes, porque no puedes, o bien que aunque duermas esas horas suficientes no descansas bien. Ya se ha comprobado en varios estudios que aquellas personas que se suplementaban con vitamina D y por ello tenían niveles adecuados de esta vitamina, dormían mejor que los que no lo hacían. Así que si descansas mal y no encuentras un motivo aparente por lo que pueda ser, ya sabes a lo que se puede deber. La octava señal sería problemas cardiovasculares. Estos problemas son los que tienen que ver con el corazón y los vasos sanguíneos. Algunos de estos pueden ser arritmias, hipertensión o algún tipo de cardiopatía. Se sabe ya que personas con niveles bajos de vitamina D tienen más probabilidad de sufrir estas enfermedades. Así que si desarrollas alguna de estas enfermedades o ya lo has hecho, es posible que se deba a que no tienes los niveles adecuados de vitamina D. La novena señal es la curación lenta de las heridas. Si te has hecho una herida o un corte en la piel y tarda más de lo normal en cicatrizar, es posible que se deba a una falta de vitamina D. En varios estudios que se han hecho se llegó a la conclusión de que aquellos pacientes que tenían niveles adecuados de vitamina D en sangre cicatrizaban antes y mejor sus heridas que aquellos cuyos niveles eran más bajos. Incluso también se relaciona la vitamina D con que puede ayudar a agilizar y a mejorar el proceso de curación de quemaduras. El décimo síntoma o la décima señal es tener la piel oscura. Se sabe que las personas cuanto mayor oscura sea su piel, mayor dificultad van a tener para sintetizar la vitamina D. Si una persona blanca, depende de la estación que estemos en el año y a la hora que le da el sol, va a estar una media de unos 20-30 minutos diarios para conseguir esos niveles adecuados de vitamina D, una persona de raza negra puede estar hasta incluso el doble de tiempo para conseguir esos mismos beneficios. Así que cuanto más oscura sea tu piel, mayor probabilidad tienes de que no tengas los niveles adecuados de vitamina D. El onceavo síntoma es la caída del cabello. La alopecia en muchos casos es genética, pero parece ser que si no es el caso, niveles adecuados de vitamina D te podrían ayudar. Se ha visto en ensayos clínicos que podría haber una relación entre la caída del cabello y tener una deficiencia o niveles bajos de vitamina D. Al parecer esta vitamina ayuda a mejorar el ciclo de crecimiento de los folículos pilosos y esto a su vez estimularía el crecimiento del cabello. Los folículos pilosos son los poros de la piel por donde nace el pelo. También hay otras investigaciones que parecen asociar la alopecia areata con niveles bajos de esta prohormona. La alopecia areata es fácil de distinguir, ya que se caracteriza porque el pelo se cae por áreas en vez de ser una caída homogénea. También hay algún estudio que asocia la alopecia androgénica, que es la calvicie común, con niveles bajos o deficiencia de vitamina D, pero aún es pronto para asegurar nada. Por lo que si ves que se te cae el cabello o lo notas más débil de lo normal sin un motivo aparente, es posible que se deba a una falta de vitamina D. Así que, por favor, presta atención a estos síntomas. Como acabamos de ver, la vitamina D interviene en numerosos procesos que afectan directamente a nuestra salud. Y de hecho, estos que acabamos de ver son solo algunos de los que te pueden indicar que no tienes los niveles adecuados. Si tienes uno o más signos o síntomas de los que acabamos de ver, y a eso le sumas que no tienes una exposición solar diaria de unos 20 a 30 minutos, y encima en tu dieta no sueles consumir pescados grasos, que son los que tienen más vitamina D, como podrían ser salmón, atún o sardinas, es bastante probable que tengas una deficiencia de vitamina D. Como has ido viendo a lo largo del vídeo, la suplementación con vitamina D ha demostrado ser efectiva para aumentar los niveles de esta en sangre, en especial la vitamina D3, que se asimila y se absorbe mejor, y por eso dosis de 1000 a 2000 unidades internacionales son seguras prácticamente para todos nosotros. Antes de que compres un suplemento de vitamina D, el cual no conoces ni la marca, ni la procedencia de este, ni la cantidad que estás tomando, te recomiendo el que uso yo. Lo voy a dejar aquí en la descripción y en los comentarios del vídeo. De todas maneras, la manera más precisa de saber si tienes niveles bajos de vitamina D es mediante un análisis de sangre específico que te deberá hacer un médico. Pero si no tienes acceso a él por el momento, estos síntomas que acabamos de ver te pueden ser de ayuda. Así que ya sabes, exponte más a la luz solar, por supuesto sin quemarte. Si te quemas no vas a tener los beneficios y vas a tener de hecho secuelas. Si no puedes exponerte a los 20-30 minutos de luz solar diaria, plantéate suplementarte con vitamina D3 y asegúrate de tener una dieta alta en pescados grasos, que como dijimos antes son de los alimentos que más vitamina D contienen. Si quieres ver cuáles son los alimentos con más vitamina D, exactamente los 7 alimentos que más tienen, te voy a dejar un vídeo por aquí en el que te digo cuáles son y suscríbete a este canal para no perderte más vídeos. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Un saludo, a por todas.